Llega el momento de nuestro encuentro semanal a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Llega la farmacéutica Rosana Buan y preguntarte qué son las enfermedades raras o poco frecuentes. Hola, buenas tardes. Las enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes se caracterizan por tener una alta complejidad en la etiología, en el diagnóstico y en la evolución. Presentan también una alta mortalidad y un alto nivel de discapacidad. Se define en la OMS aproximadamente 8.000 enfermedades poco frecuentes, lo que representa un 8% de la población y la pueden contraer en cualquier momento de la vida. En la Argentina, por extrapolación de los datos, es aproximadamente 3,5 millones de personas quienes padecen este tipo de enfermedades. En la Argentina se define como una enfermedad poco frecuente aquella que representa menos de un habitante cada 2.000 habitantes. ¿Cuáles son las dificultades y los problemas con los que se encuentran las personas que sufren estas enfermedades poco frecuentes? Existen muchos problemas que rodean el tratamiento de estos pacientes. En principio, estas enfermedades ocurren en más de un órgano, tienen un curso clínico, crónico y debilitante. Coexisten varias discapacidades en esta enfermedad y estas discapacidades son las que aumentan la sensación de aislamiento y por lo tanto también la discriminación. ¿Qué ocurre? Van a disminuir las oportunidades educativas, sociales, profesionales y va a ser la familia la encargada de promover y proteger al paciente de esta situación. ¿Qué ocurre además como problema? Esta falta de experiencia en enfermedades poco frecuentes puede provocar un retraso en el diagnóstico. Este retraso en el diagnóstico podría ser grave en el caso de que no se pueda evitar nacimientos en un mismo núcleo familiar de otra persona con la misma patología. Y en el caso de ya la persona tiene el diagnóstico, pero también hay problemas en la asistencia, ya que no todos los centros asistenciales tienen las condiciones para el tratamiento correcto y la contención familiar. ¿Cuáles son las enfermedades poco frecuentes y qué consejos nos podés dar al respecto? El listado de las patologías, origen y la distribución. Ya dijimos que son 8.000 las enfermedades, así que son múltiples. ¿Cuál es el origen? El origen puede ser genético o por anomalías congénitas. O también puede aparecer durante la edad adulta. Existe una excesiva mortalidad de las enfermedades poco frecuentes infantiles, por lo cual la prevalencia será de pacientes adultos. En la Argentina existe la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Es de fácil acceso, uno lo puede encontrar en las redes sociales y desde allí uno puede ubicar lugares donde acceder para realizar una búsqueda acerca de la enfermedad propia. ¿Por qué es tan importante acceder y promover este tipo de información? Porque promueve la investigación, ayuda a comprender las causas, los mecanismos, uno puede tener un acceso más directo y más sencillo al tratamiento, porque estos tratamientos son onerosos y sobre todo para las familias que tienen un paciente en estas condiciones, son un sistema de contención importante. Gracias, Rosana. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales.
Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Ahora llega el farmacéutico Gustavo Di Rosa y preguntarte qué son los tan molestos callos. Hola Tete, ¿cómo estás? Bueno, es común escuchar diariamente las palabras callos, durezas, hiperkeratosis. Todo esto se refiere a afecciones de la piel que son muy similares entre sí y aparecen mayormente en la zona de los pies. La palabra callo significa piel dura, que es lo que se llama normalmente a un eloma, que es el término científico, ¿no? que refiere en realidad a la acumulación de piel sobre la superficie del cuerpo en forma concéntrica, ¿sí? Se produce debido a los roces, a la fricción, y se forma una compactación de células en la superficie de la piel con un engrosamiento, como dije antes, concéntrico, formando un cono, ¿sí?, hacia adentro de la piel. Es por ese motivo que la persona refiere cuando tiene un callo en la planta del pie, que siente al pisar ese pinchazo, ese dolor, como si se clavara algo. Por eso debe acudir al especialista. ¿A raíz de qué causas se producen? Todo se produce por esta fricción, este roce. ¿Pero por qué? Porque nuestro cuerpo, al detectar este exceso de fricción, este roce, lo que hace es defenderse. ¿Cómo se defiende? Provocando la producción de una piel más gruesa, más resistente. Y ahí es como se empieza a formar el callo. Por ejemplo, si una persona está utilizando un calzado inadecuado, o estos calzados que terminan muy en punta, o la horma no es adecuada, o usa tacos, entonces esto va a provocar que en las zonas donde hay mayor fricción, más roce, o donde realiza más fuerza en la pisada porque la horma no es la adecuada, se empiece a formar esa dureza, ese callo. Es muy común en la zona donde hace mayor fuerza el pie en la pisada por un calzado inadecuado. Y lo que llamamos dureza, ¿qué diferencia tienen con los callos? Estamos hablando de las callosidades. Empezamos con los callos, ¿sí? Pero vamos a ver entonces esa diferencia con lo que es las durezas, que también entra dentro de lo que son las callosidades, ¿sí? Entonces, en el caso de las durezas, ¿sí?, como los callos, también se produce por ese aumento en la capa córnea de la piel. O sea, que los especialistas van a llamar también hiperkeratosis. Pero a diferencia de los callos, en donde se producía ese cono que pincha, ¿sí?, acá lo que crece solamente es la capa más externa, la capa córnea. Aumenta, se engrosa excesivamente y se torna generalmente de un color a veces amarillento, ¿sí? Y aparece mayormente en la planta del pie debido a este mal apoyo o utilización de un calzado inadecuado, como había comentado anteriormente, ¿no? Se realiza una mala pisada, ¿sí? También está la posibilidad que se produzca por un trabajo determinado, ¿no?, donde hay un exceso de roce o fricción, como ser los albañiles, donde al paliar, ¿sí?, realizar así esa fuerza, ese roce, va produciéndose callosidades también, ¿sí? Otra posibilidad en otros trabajos, por ejemplo, utilizando mangos, o también en el deporte. En el deporte también es muy común, en los deportes de paleta, como ser el frontón o el tenis. También se produce en el golf, en el remo, en el kitesurf, donde el grip a veces es muy fino y la realización de maniobras hace que uno apriete mucho la barra y la parte de los dedos, donde
se produce el agarre muy fuerte, provoca esa producción de esas durezas, ¿no? Por eso es importante dirigirse a su médico, al especialista, para que pueda diagnosticar si se trata realmente de un callo, de una dureza, y realice el tratamiento correspondiente. ¿Tenés algunos consejos para tratar callos y durezas en nuestras casas? Bueno, como dije anteriormente, es importante la visita al médico especialista, ¿no? Para que determine si se trata de un callo o una dureza, o posiblemente puede tratarse también de una infección viral, por ejemplo, y nosotros confundirlo. En nuestros hogares lo que podemos ayudar a disminuir esa capa córnea, utilizando, porque a veces es muy molesta, por ejemplo, una piedra Pómex. Esta piedra lo que va a hacer es raspar y quitar la capa, el exceso de piel, ¿no? Esto conviene realizar después de un baño de agua caliente o en una palangana los pies con agua caliente y después pasar la piedra. Lo que sí va a producir un resecamiento. Entonces es conveniente que después se utilice una crema así, que va a ser preparada por su farmacéutico y va a rehidratar toda esa zona que sufrió el resecamiento, ¿no? Por otro lado, también podemos aconsejar evitar el uso del nylon, utilizar calzados cómodos. O sea, con el nylon me refiero a las medias preferentemente que tengan algodón, ¿sí? Y el calzado que sea el adecuado. ¿Y cuál es el calzado adecuado? El calzado donde se sienta cómodo. Y con respecto a los callicidas, ¿cómo nos conviene utilizarlos? Siempre que fuera indicado por su médico especialista, el callicida puede ser de utilidad en su tratamiento, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los callicidas están formulados a base de ácidos, que si no es utilizado en forma correcta, puede, además de quemar la piel con esa dureza, quemar zonas donde la piel esté sana. Entonces va a provocar un problema mucho mayor. Por ello es fundamental la visita al médico especialista, que le va a indicar el tratamiento a seguir. Y si hace falta la utilización de alguna formulación callicida, con los ácidos necesarios y en las concentraciones específicas, con los excipientes específicos que requieran según su problema. Y nosotros, los farmacéuticos, con las indicaciones del especialista, vamos a preparar la fórmula correspondiente en el laboratorio de nuestras farmacias. Como siempre, Gustavo nos trae algunas alternativas magistrales para tratar distintas dolencias. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, Tete, sí, así es, como los tengo acostumbrados, tenía que traer algo para que vean, ¿no? Bueno, acá tenemos una solución, un líquido muy utilizado que es para el tratamiento de las callosidades. Contiene ácidos, ácido salicílico, ácido láctico u otros ácidos, ¿no? Viene envasado con un gotero para colocar puntualmente en la callosidad, y lo que va a hacer es ir quemando esa piel dura y va a ir descamándose. Como dije, puede ser de diferentes ácidos y también diferentes concentraciones. Por eso es importante que se lo indique su médico. Acá tenemos lo mismo, ¿sí? Pero con otros excipientes. O sea, son ácidos que se encuentran en forma de pomada. Que podemos envasar así en envases para cremas y pomadas. Acá lo que tenemos acá para ver es una crema hidratante para devolverle la hidratación luego de haber sido tratada la callosidad con algún ácido o con algún medio descamante, así como puede ser la piedra que había explicado anteriormente. Estas piedras lo que van a hacer es raspar como una lija y
quitar de a poco el exceso de piel. Como dije anteriormente, conviene utilizarlas después del baño o luego de mojar en agua caliente bien la zona. Acá tenemos también para ver productos que son a base de siliconas para utilizar en los dedos como separadores o para evitar la fricción de la zona con el calzado. Bueno, muchas gracias Tete por haberme invitado y espero verlos nuevamente. Gracias, Gustavo. Por la pandemia y los cuidados que tomamos, este año no recibimos en planta visitas. Por eso, decidimos desarrollar nuestro primer programa educativo virtual, las visitas virtuales a La Serenísima. Llega la farmacéutica María del Carmen López de Sousa y vamos a hablar de las altas temperaturas, a qué se llama de esta manera y cómo pueden afectarnos. Hola, buenas noches, Tete. Un gusto estar acá nuevamente tratando estos temas de salud que nos interesan a todos. Mira, estamos en una época de verano, el sol brilla más, los días son más largos y a los seres humanos nos gusta disfrutar realmente de esto. Pero también nos pasa que cuando el calor se mantiene cerca de las altas temperaturas máximas en una zona por varios días, decimos que estamos bajo un sistema de altas temperaturas. A esto es a lo que le llamamos altas temperaturas. Y cuando esas altas temperaturas se mantienen por 3 días o más, que pueden ser semanas, estamos en lo que se llama una ola de calor. La ola de calor es algo que complica la vida de los seres humanos, porque recordemos que somos seres homotermos, es decir, tenemos una temperatura constante. Entonces, esa temperatura constante se logra porque nuestro organismo tiene un sistema termorregulador que se encuentra en el cerebro, realmente en el hipotálamo anterior. Entonces, cuando la temperatura externa sube demasiado, le estamos exigiendo a nuestro sistema que trabaje más. ¿Para qué? Para regular más esa temperatura. Entonces, nosotros le exigimos un trabajo extra y ese trabajo extra puede llevarnos a veces a tener serios problemas, como perder agua. Somos algo que realmente está siempre constante dentro de ciertos parámetros. Cuando perdemos esa constancia, seguro nos vamos a enfermar. ¿Cómo llamamos a la enfermedad justamente provocada por las altas temperaturas? Lo que nos puede pasar cuando tenemos una falta de agua es algo que llamamos deshidratación. La deshidratación es uno de los serios problemas que nos persigue durante el verano en las épocas de calor o altas temperaturas. La deshidratación es nada más y nada menos que la mayor pérdida de agua de la que ingerimos. Y esto en general nos va a producir una pérdida de actividad física y mental sin que nos demos cuenta. O sea, la persona que se está deshidratando no se da cuenta que baja su rendimiento. Hay que tener en cuenta nosotros que somos un 60% de agua en general, o algunos organismos y algunas partes de nuestro cuerpo incluso necesitan más. Esa agua es necesaria para mantener lo que dijimos antes, es decir, el equilibrio. Nuestro organismo es un equilibrio constante. Son los equilibrios de los distintos sistemas lo que se mantienen en base al agua, desde la célula hasta las acciones musculares, pensantes o lo que sea que hacemos. Por lo tanto, el tema del agua es sumamente importante. Tenemos que tener en cuenta que somos un 60% de agua en general. ¿Y qué hacemos cuando vemos que nos hemos deshidratado o vemos a una persona que se ha deshidratado? Lo importante es primero llevarla fuera del sol, fuera de los lugares calurosos, a la parte más fresca que se encuentre de la casa, darle de beber, sobre todo darle agua
constante, poca, en forma ordenada, que se vaya reponiendo de la falta de agua. Hay que recordar que para la deshidratación no hay un tratamiento farmacológico, salvo cuando ésta se vuelve muy aguda, que la persona vemos que pierde el equilibrio mental, que vemos que se desorienta, que vemos que está perdiendo su capacidad. Entonces debemos buscar ayuda médica, porque puede llegar incluso a perder la vida, y en este caso va a ser necesario rápidamente hacerle una ayuda endovenosa, generalmente en base a suero, que es lo que va a conseguir recuperarla de la deshidratación. Pero no hay que dejar que avance mucho este sistema, porque a veces después los daños que se provocan son bastante irreversibles. Hay que recordar que se pierde bastante agua durante todo el día, ya sea por orina, por transpiración o incluso por la respiración. ¿Cuáles son entonces las precauciones que tenemos que tomar cuando estamos en medio de una alta temperatura o de una ola de calor? El primer cuidado y el más importante que debemos tener, Tete, es tomar agua. Es importantísimo tomar agua. Y aquí hay que tener en cuenta algo que poca gente sabe. Por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando nosotros tomamos agua, estamos actuando sobre nuestro organismo, reponiendo la que perdimos. Sin embargo, no tomar agua es tan malo como tomar agua en exceso. O sea, tomar agua en exceso también trae problemas en nuestro equilibrio hídrico, diluye las sales, diluye los iones y nos puede también provocar problemas. Se calcula que la cantidad óptima de agua para una persona está entre 30 y 35 mililitros por día por kilo de peso, lo cual nos da, en general y a grandes rasgos, para una persona de 70 kilos, entre 2,5 litros y 3 litros de agua. Sin embargo, esta es una medida estándar, varía con las edades, varía con la actividad, varía con lo que las personas realicen. Por lo tanto, es una buena idea consultar cuánta agua debe reponer una persona. Porque, por ejemplo, si dijimos entre 2,5 y 3 litros por día, pero si es una mujer embarazada o una mujer que está dando de lactancia, va a necesitar mayor cantidad de agua. Si es una de las personas que se ven afectadas como personas de riesgo, como pueden ser adultos mayores, en general, de acuerdo a su actividad, por ahí no necesitan tanta, pero hay un problema. Los adultos mayores, a medida que van pasando su tiempo de vida, van dejando de sentir sed. Entonces no se hidratan. Hay que tener cuidado con esto y además a veces no les resulta fácil proveerse del agua, por ejemplo, por problemas de movilidad. Entonces es un problema a lo mejor tener que ir a buscar un vaso de agua. ¿Hay alguna señal que no debemos pasar por alto? Sí, Tete, lo que tenemos que tener siempre en cuenta es la sensación de sed. Nunca debemos no llevarle el apunte a la sensación de sed. Cuando sentimos sed, porque es que nuestro organismo nos está avisando que necesitamos agua. Pero cuando ya tenemos sed es porque estamos empezando un proceso de deshidratación. Lo mejor, lo más importante, es mantener una hidratación constante, no que después nos tengamos que dar un atracón de agua. Lo ideal es mantener una hidratación constante tomando agua a determinados intervalos. De esa manera nosotros mantenemos también el equilibrio de la provisión de agua. Y en este caso lo que es sumamente necesario es tener una conducta, o sea, decir, bueno, tomo agua cada tanto tiempo, me adelanto a la sensación de sed. Y para eso puede ser útil algo tan simple como ponerse en el celular una llamada que nos recuerde que necesitamos hidratarnos. Gracias, María del Carmen.
Abrazo grande, farmacéuticas, farmacéuticos de todo el país. Muchísimas gracias por estar juntos otra semana más a todos ustedes y nos reencontramos la próxima. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias, chao.